Muy pero muy buenas noches, amigas, amigos de Verbo Producciones. Les damos la bienvenida a un nuevo partido del torneo regional amateur, a un nuevo cotejo en Villa Sarita por la sexta fecha de la zona 4. En la fase regional Litoral Norte van a jugar Guaraní, Antonio Franco y Bicop del Dorado. El equipo rutero visitando en una noche histórica para la institución del Dorado a la franja, por supuesto, a este equipo de Carlos Marzuk, que ya está clasificado a la siguiente ronda. Un partido importante por los puntos, por la diferencia de goles y para que también, como decíamos, Bicop pueda tener su visita histórica. Ya ha venido alguna vez a este estadio, pero para seguir sumando minutos y tiempo de vuelo en un estadio tan importante para el fútbol misionero como el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Los saludo, soy Marcos Magás, gentilmente invitado por Fernando Martino, el productor general que está también en la cámara en esta noche y también chequeando todo lo que ocurre en nuestras redes sociales. Estamos saliendo en vivo y en directo por Twitch y por YouTube, Verbo Producciones Oficial. Como siempre les decimos, compartan y hagan correr la voz de las transmisiones del fútbol misionero. Y aquí sale Guaraní, Antonio Franco al terreno de juego. Aquí está la franja encabezada por Cristian Andrés Omar Barinaga. 3 nombres de pila para uno de los, sin lugar a dudas, jugadores más importantes de los últimos 20-25 años aquí en Villa Sarita. Está Guaraní vistiendo su indumentaria tradicional, saludando a su público, que todavía no ha llegado masivamente como uno espera. Claro, son las 9:15. Es probable que ahora, saliendo de sus trabajos, la gente, la hinchada de Guaraní, vaya llegando con más asiduidad al estadio. Y Bicop vistiendo una ropa muy parecida a la de Paris Saint-Germain, con las verticalidades, los bastones azules y rojos, un poco de color blanco. Está Bicop en terreno de juego también, y ustedes lo están viendo a través de Verbo Producciones Oficial. Hay que decir que mermado el cuadro doradense, con apenas 2 jugadores habitualmente titulares. Nos referimos a Gastón Gauto y a Martín González. Apenas si pudo llegar al 11 de titular Bicop, muchos jugadores que han estado a prueba en otros lugares. Así que con lo que puede y con hidalguía se presenta hoy el equipo del Dorado. Tenemos para compartir las formaciones. Vamos a empezar a repasar primero cómo va local, cómo va Guaraní, Antonio Franco. Guaraní tiene a Eduardo Flores en el arco, del 2 al 11, Matías Barriento, Manuel Roa, el Tarrito Pérez, Darío Cardoso, Daniel Abelo. Aparece Brian Domínguez, Ángel Piz, Alan Almirón, Cristian Barinaga y Manuel Báez, el equipo de Carlos Marzuk, en dupla con Ariel Abaca. Allí está Guaraní, Antonio Franco, que ha ganado su grupo, pero que quiere seguir sumando puntos en esta noche en Villa Sarita. Y ahora vamos a conocer los 11, los únicos 11 de Bicop del Dorado, con Matías Torales en el arco, con Mateo Fischer, con Facundo Cerrudo, Maximiliano Torales, Tomás Ríos, Gastón Gauto, Manuel Duarte, Facundo Núñez. Aparece también en acción número 10 Juan Carlos Rodríguez, Martín González y Kevin Sánchez. Los 11 de Walter Ziegler, los únicos 11 jugadores que tiene Bicop en esta noche aquí en Villa Sarita. Arbitraje de un obereño, Leonardo Yunque, secundado por Lucas Benítez y por Augusto Pereira, también de Oberá. Y va a arrancar el partido, damas y caballeros. Somos Verbo Producciones, aquí en Clemente Argentino Fernández de Oliveira, para vivir el fútbol del torneo regional amateur. Guaraní puntero con 7. Nacional también tiene 7. Nacional de Piraí, pero por diferencia de gol Guaraní ganó ya del grupo. Nacional queda libre en esta fecha. Bicop hasta aquí no ha sumado unidades en lo que va del campeonato. Fútbol libre, bueno, se juegan los primeros 45 minutos. La franja y el rutero. El torneo regional amateur se vive por Verbo Producciones Oficial. Y rápidamente hay tiro de esquina para la franja. Primeros 14 segundos, Barinaga
hace el corner rápidamente, se viene para meter el centro ahí, el jugador de la Franca la va a buscar por el segundo poste, todavía no llega a la pelota Báez. Buen enganche del hombre de Guaraní, el centro pasado, cabezazo, ¡oh! Pifiado el balón que va a buscarlo con un topetazo en el fondo. La defensa de Bicop sale jugando como puede el cuadro del doradense. Hay una presión de la gente de Guaraní, allí va y después también peleaba por esa pelota Ángel Pisa, había falta, dice Junque. Tiro libre en salida para el equipo de Bicop. Primeros instantes, primeros 48 segundos y ya se acercó con peligrosidad el cuadro posadeño. Sale jugando Manuel Duarte por el costado izquierdo. Ahí está Duarte, la pone por izquierda. La cobertura del Tarrito Pérez. Va arremetiendo con todo Matías Barrientos. Offside. Sí, señor. Brian Domínguez adelantado. Será juego indirecto para el equipo de Bicop, que va a ser Manuel Duarte. Ahora sí ya está también la barra bullanguera de Guaraní. Detrás de un arco, con las banderas argentinas, con las percusiones. Levanta Fischer, pelota al área, la cobertura. La va sacando Domínguez, la recupera ahora el conjunto de Guaraní con el Tarrito Pérez. Pérez jugando por derecha. Se viene Brian Domínguez. Buen quite, buena aparición de Tomás Ríos. A tirar para la Franca. En 2 minutos. El Tarro Pérez jugó bien para Barinaga. Corre Cristian por el costado derecho. Va Barinaga para desbordar. Viene Barinaga. Buen enganche del número 10. El zurdazo de Barinaga. Segundo poste. Cerquita pasó esa pelota. Emanuel Báez apareció por el lado izquierdo. Sorprendiendo. Se salva Bicop. Y ahora responde el equipo del norte de nuestra provincia. Una pelota que va hacia el fondo. Sale Edu Flores. La tiene el portero de Guaraní, Eduardo Flores. Hay una cobertura que venía de Torres. Pelota disputada en la mitad de la cancha. Allí parecía falta que no cobra el árbitro Junque. Y se viene ahora Piz, el envío de Piz. Hay una buena acción ahora para recuperar de la gente de Bicop. Se planta en mitad de cancha por aquel sector. Piz levanta el pase frontal. Era bueno el envío de Abelo, el ex hombre del Crucero del Norte. Va a buscar la Báez. Buen cierre de Torres. Pero está golpeado, está caído un jugador de Bicop. Y habrá que ver qué sucede con este hombre. Creo que es Núñez, que ya se va levantando. Recordemos que decíamos, Bicop apenas con 11 jugadores. Por diferentes cuestiones personales no ha podido completar más que un equipo titular. Saben bien ustedes que, y lo hemos visto en uso al reglamento en aquella final entre Racing y Boca, hasta con 7 jugadores podés disputar un partido de manera oficial. Así que vaya si tiene margen el equipo del Dorado. Tenemos 4 minutos, somos Verbo Producciones, por ahora 0 para Guaraní, 0 para Bicop del Dorado. Nacional de Piraí, decíamos, también tiene 7 puntos, por diferencia de gol, quedó segundo, pues puede llegar a clasificarse como uno de los mejores segundos. El cuadro de Piraí deberá esperar a lo que suceda el fin de semana con los partidos de los otros grupos. Pelotas son muy buenos, puesto por derecha para Brian Domínguez. Corre Domínguez, va hasta el fondo, el número 7, Domínguez. Sale el arquero Matías Torales. Y se queda con la bocha. Juega Torales para Torres. Allí el número 4. No hay presión de Guaraní en la salida, lo deja avanzar al lateral derecho. Torres y la conexión con Núñez. De vuelta para Torres. El pase frontal, que no era bueno. A tirar para Guaraní, lo va a hacer por el costado izquierdo Manuel Roa, el ex hombre de Mitre también. Buena apertura para Báez, se muestra por el segundo poste Domínguez, centro para él, no es bueno el envío de Báez, digo. Será salida de arco para Bicop en 5 minutos, por ahora 0-0 el partido. Guaraní que le ganó a Bicop 2-1 cuando jugaron en el Dorado en cancha de Hogar y Selva. Goles de Almirón y de Barinaga. En este estadio Guaraní venció 2-0 a Nacional con goles de Barinaga. Y el lunes pasado, en Puerto Piraí,
Fue empate 1-1 en ese lindo estadio que tiene la ciudad de Piraí entre Nacional y Guaraní. El Tarrito Pérez hizo el gol para el cuadro posadeño, que buscará jugar su tercera final del torneo regional y poder ganarla, ¿no? Desde que descendió del torneo federal A, Guaraní jugó una final con Central Norte de Salta, una con Juventud Antoniana, ambas las perdió y por eso sigue en esta división del fútbol argentino. Apela para la franja, el Tarro Pérez jugando, Pérez con Ángel Piz. Hombre experimentado, de mucho rodaje, muchos años en Sarmiento de Resistencia, Ángel Piz. Eduardo Flores tocando para Darío Cardoso. Arremete Torres. La va a buscar ahora el jugador de Bicop, Núñez. Afuera. Apela para la franja. 0-0 por ahora el juego. Estamos por Verbo Producciones. Viviendo el fútbol y de bueno. Vamos a corregir acá. El número 9 es Portillo. Ahí venía buscando Guaraní la pelota. Estaba corrigiendo la planilla. Barinaga, atención, se va. Cristian Barinaga puede ser el primero. Cristian sí, Cristian sí, Cristian sí. ¡No! El remate de Barinaga pasó al costado. Increíble. Se lo comió Barinaga tras un error en la salida del cuadro teradense. Tuvo el gol Barinaga a los 7 minutos. Esto sigue 0-0. Por poquito, ¿eh? Muy bien. Aquí ataca ahora Portillo. Va Bicop con la pelota en ataque. Va Portillo, busca el enganche, busca la gambeta. El número 9 está marcado. Tiene muchos jugadores de Guaraní ya replegándose. Es muy difícil. Cae Ocero que se levante y se yunque. La revientan. Y va a correr ahora Alan Almirón. La baja Almirón. La cuida contra la raya lateral para el equipo de Bicop del Dorado. Lo hemos visto. Hemos visto a Junque en un partido entre Mitre y Timbó hace un par de fechas. No tuvo una buena tarde. Esperemos que hoy tenga así una correcta noche. Aquí en Villa Salista estamos con Verbo Producciones, con Fernando Martino en producción general y cámara. Quienes habla, Marcos Maga. Falta ahora. Tiro libre para Guaraní. Antonio Franco. La falta contra Almirón. Se quejan. Amarilla para Mateo Fischer. Primera amarilla del partido. Decíamos, esperemos que Junque tenga una buena noche. Y ya empieza a rezongarle la gente de Bicop. Tiro libre para la franja. 8 minutos y medio. Esto está 0 para Guaraní, 0 para Bicop. A prepararse porque vendrá el remate del equipo franjeado con el capitán. Ahí está Barinaga, le pegó el arquero en 2 tiempos. Matías Torales en 2 tiempos contiene ese balón ante el disparo de Barinaga. Quiere jugar rápido pero no llega esa pelota para Juan Carlos Rodríguez. Se ha salvado Bicop. Avisó el capitán franjeado. Sale jugando Guaraní. Levantan ahora. Buen envío. Atención. Está habilitado Barinaga. Ahí está adelantado Cristian. Está adelantado Cristian. Eso es lo que marca Lucas Benítez. El primer línea. Y me parecía que si entraba el Tarrito Pérez quizá hubiese valido esa jugada. Pero no le permitieron. De manera tal que hay tiro libre para el equipo de Bicop del Dorado. Lo va a hacer Matías Torales. Tenemos 10 minutos por ahora. 0 para Guaraní, 0 para Bicop. Estamos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Sale Torales. Envío frontal de Torales. La peinaban de cabeza. Viene Rodríguez. Antes Eduardo Flores. Allí la mete el arquero. El zurdazo de Flores. Pega en la espalda de Domínguez. No puede Barinaga. Lo van sacando del fondo los bicomenses. Los ruteros. Con el envío de Cerrudo. Corre Rodríguez. Afuera. Muy fuerte el pase. Se enoja con su compañero. Con
Martín González afuera. Saque de arco entonces, que es para el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Recuerden que pueden comentar. Estamos en Twitch, estamos en YouTube. Pueden mandar saludos. Están viéndonos en El Dorado. Cuéntenos en qué lugar aquí de aquella ciudad, en qué kilómetro del Dorado están siguiendo la transmisión de Verbo Producciones. Este partido entre Guaraní y Bicop por el torneo regional amateur es la sexta fecha. Guaraní ya ganó su grupo, pero va por una victoria para cerrar bien arriba, para marcar muchos goles. Y Bicop para conseguir su primer punto en este torneo. Ahí sale jugando el equipo del Dorado, el equipo rutero. Envío malo de Torres. Afuera será lateral entonces para Guaraní, Antonio Franco. En la otra zona que tiene equipos misioneros, mañana va a estar jugando Timbó como local contra Mitre. Ya les cuento. Tarrito Pérez. Corre el Tarrito Pérez. Se abalanza con Barinaga. Barinaga para el Tarrito. De buena devolución nuevamente para Cristian. Busca la triangulación. Barinaga jugó para Domínguez. Hay un cierre oportuno de Duarte. Habrá salida entonces para el conjunto franjiado. Lo va a hacer el Tarrito Pérez. Allí la conexión. Se va fuera el lateral. Decíamos mañana en Jardín América Timbó contra Mitre. El equipo auriazul buscando la victoria para igualar en puntos a la picada y clasificarse primero por diferencia de gol. Timbó también tratando de ganar y por ahí soñar con ser uno de los mejores segundos, pero es difícil la situación para el equipo jardinense. Lindo partido va a ser ese. Aquí está 0-0 el partido por ahora. Ataca Guaraní, pelota puesta por el costado izquierdo. Corre Cristian Barinaga, se va cerrando Almirón. Se le muestra y va a venir el centro ahora de Roa. No, llegó Manuel. Saque de arco para Bicop en 13 minutos casi. Esto sigue por ahora 0-0. Sale jugando Bicop del Dorado. El envío del arquero Torales. Allí quería Tomás Ríos. Pelota a la deriva, a la mitad de la cancha. Cabezazo de Darío Cardoso. Se anteponía Gastón Gauto, uno de los habituales titulares en el equipo rutero. A tirar para la franja. Lo hace Roa, lo pone para Barinaga. Son 3 contra 2. Puede ser una buena jugada del envío de Barinaga. Corner. Corner para Guaraní. El envío de Cristian Barinaga. Ese rebote en la presencia de Gauto. Estilo de esquina para el conjunto de Marzos que va por el primero. En 13,5 de la etapa inicial. Levanta Barinaga al arco. El arquero rebote. La pelota quedó bollando en el área. La va sacando Fischer como podía. Y viene la contra de Bicop ahora. El envío frontal para Rodríguez. Buena intercepción de Abelo. La toma el Tarro Pérez. Había sido Cardoso. Y ahora se viene con el centro Ángel Pi. Segundo poste. No pudo entrarle. Ahí esa pelota Almirón. Muy cerca estuvo Guaraní de volver a marcarse para Ariel Vaca para dar indicaciones el ayudante de Marzuk. Se ha salvado Bicop. Pasa ahí el arquero de Bicop. Estamos aquí en la cancha de Guaraní, Antonio Franco, Verbo Producciones, como siempre, siguiendo el fútbol misionero, siguiendo el torneo regional amateur. Recuerden volver a observar en el canal de Twitch, en el canal de YouTube. Ahí tienen todos los partidos, todas las transmisiones. Trabajo monumental de Fernando Martino. Aquí va Bicop para dar la sorpresa al remate de Rodríguez. Mordido, cruzado afuera. Sin problema para Eduardo Flores. Saque de arco. Hoy en el banco de Guaraní aparece Guillermo Vázquez, el arquero Andresito, el ex hombre de Crucero y Juventud Doñana de Salta. Quique Villalba. Lautaro de la Cruz. Ataliba Schweizer. Kevin Cliñao. Gastón Caruso y Juan Manuel Lazaneo, el entrerriano. En el banco seguramente tendrán minutos con el recorrer del juego. Hay tiro libre para Bicop ahora. Lo va a hacer Manuel Duarte. Prefiere dejárselo a su compañero, a
Fischer, hasta aquí el único amonestado del partido. Levanta Fischer, sale Eduardo Flores. Sin problemas el número 1. Primeros 15 minutos de partido, por ahora 0 para Guaraní, 0 para Bicop. El enemigo que venía, cabeceaba, se imponía. Bien plantado Duarte, quería el Tarrito Pérez. Ahí está el Chaqueño. Pérez jugando con la presencia de Barrientos. Barrientos para Flores en el fondo. La pide de cerca a Velo. La recibe Daniel Velo, el ex Crucero del Norte. Bainaga rebota fuerte, la toma ahora Flores. Cuidado Flores, tenía que tocarla con el pie. Lo molestaba para Gil Rodríguez, sin embargo, sale jugando Guaraní otra vez. Buen envío de Barrientos por el costado izquierdo para Baez. La bajó muy bien, puede ser el primero de la franja. Aquí está Baez, se le muestra a Bainaga, soltó para Cristian Bainaga. La llevó muy fuerte. Es córner, córner para Guaraní. En 16 minutos, el envío de Bainaga. Cerraban de cabeza. La bocha la viene a buscar nuevamente Ángel Piz. Y luego Darío Cardoso. El pase con el Tarrito. Bien por Pérez. Va Domínguez, centro de Domínguez, segundo palo. Entrando por el medio. Emanuel Baez tuvo el gol Guaraní nuevamente en 16 minutos. Esto sigue 0-0. Escríbanos, cuéntenos ahí en el chat. Se viene ahora, atención, a buscar esa pelota. Flores. Había falta previa, dice Yunque, contra González. Antes veíamos a Portillo que se escapaba rumbo al arco. Hay tiro libre para Bicop. Y bastante queja de los hombres del equipo del Dorado para con Yunque. Le deben decir, y no sin razón, deben decir, mirá, está amonestado Fischer por una falta fuerte. Bueno, también podría haber una amarilla acá, ¿no? Eso es lo que entiende la gente de Bicop. Por ahora Yunque, más que cerciorarse el estado físico del mediocampista de Bicop, no hacen más que eso. Allí habla, mira. Yunque, a ver si advierte a algún jugador de Guaraní. No, y amonesta. Amonestó a Velo, al número 6. Amonestado a Velo por la falta fuerte. Se cumple entonces lo que pedía la gente de Bicop. Hay tiro libre para el Rutero que va por la sorpresa aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira a buscar la apertura del marcador. El envío que va al segundo palo. No es bueno. No entra ningún compañero para cabecear. Saque de arco para la franja. Esto sigue 0-0. Estamos en Verbo. Cambio de frente de Almirón. No, afuera. Saque de arco saque de lateral para Bicop. Por ahora no está pudiendo desplegar su juego Guaraní. Por eso también lo vemos a Marzuk parado, dando indicaciones, seguramente inconforme con lo que hace Guaraní ante Bicop. Ángel Piz levantó muy bien para Bainaga. Va Cristian Bainaga, el arquero se quedó. Y Bainaga va a llegar esforzado, pero llega. Ahí está, en el área. Puede ser el primero centro de Bainaga. Segundo poste, el rebote. ¡Ay, no! Lo que se comió. Entrando al área, en el punto penal. El remate de Baez pasó muy cerca. Se salvó a Bicop. Increíble, ¿eh? Cómo se acaba de salvar el equipo del Dorado. Un rebote, córner. 20 minutos. El centro pasado, cabezazo de Abelo. Se va desviadísimo. En salida de arco para Bicop del Dorado. En 20 minutos. Más allá de lo que decíamos del juego de Guaraní, que no termina de conformar. Pero claramente las chances más importantes de peligro las ha tenido el equipo posadeño. Lateral para Bicop ahora. La peinaban. La viene a buscar por aquel sector Portillo. Hay una buena cobertura ahora de Barrientos. Matías Barrientos, el ex hombre de Quilmes. La saca Barrientos. A buscarla ahora Rodríguez. Evita
Prolongación de la jugada. Roa sale jugando Guaraní ahora con Tarrito Pérez. 20 minutos 0-0. El Tarrito Pérez, el pase que venía de lateral. Terminaba marcando bien Facundo Cerrudo. Barinaga, Pérez. Otra vez la acción de Martín González. Hay mano. Es tiro libre para Guaraní. Lateral que va a ser el Tarro Pérez. Aquí el Tarrito Pérez. La conexión con Alan Almirón. Viene Alan Almirón, la tocó por izquierda. Prefirió jugar más para el medio con Barinaga. Barinaga ahora el toque para Cardoso. Cardoso y Piz. Hay una buena presión en la mitad de la cancha de Bicop de Dorado. Ángel Piz de vuelta para Barinaga. Cristian Andrés Omar. Barinaga con Ángel Piz. Levanta, recrudece la jugada. Bien para Domínguez. Va Domínguez. A la pasada. Una infracción contra el hombre de Bicop que cerraba el saque de arco por la falta. Le cobra falta en ataque porque si no era córner, pero llegó a destiempo Domínguez. En 21 esto prosigue 0-0 con este resultado. Guaraní 8 puntos, 7 para Nacional y bueno, 1 para Bicop del Dorado. Sacaba el arquero Torales. Matías Torales. Se impone. Rodríguez, falta de Rodríguez no me pareció. De Juan Carlos. Para mí no era falta contra Barrientos. Cobra eso el árbitro. Chunque. Será salida para Guaraní. 22 minutos estamos en Verbo Producciones Oficial. En Twitch y en YouTube. Transmitiendo el fútbol misionero, el torneo regional amateur. Aquí en Villa Sarita cierra su participación en la primera ronda. El cuadro posadeño cierra su participación en el torneo. El equipo que proviene del Dorado. Bicop del Dorado, que supo ser protagonista de los torneos provinciales hace un par de años. Envío cruzado, Barinaga cabeceaba, Barinaga va a pelear de vuelta esa pelota, la terminaba sacando. Y bien, Fischer. Habrá lateral. Que hace el Tarro Pérez, Barinaga. La progresión de la jugada es con Piz. Otra vez la pinchaba por allí González. Lateral para la franja. En 23 habrá que ver cuánto aguanta físicamente Bicop. Decíamos que no tiene cambios, no tiene variantes. Porque le faltan jugadores. El Tarrito Pérez. Buen pase del Tarro Pérez para Almirón. Ahora en acción Domínguez. Domínguez con Piz. Centro pasado de Piz. Segundo poste. Barinaga la bajó. Puede ser el gol de Cristian. El remate de Barinaga se va desviadísimo. La mandó a las afueras, casi a una de las 4 avenidas de Posadas. Saque de meta para Bicop. Aquí gentilmente la gente del club nos trae agua mineral, una noche calurosa aquí en Posadas, 30 grados. Creo que hoy ha sido el primer día de veraniego, ¿no? De temperaturas veraniegas. Tuvimos un par de días con clima fresco, pero ahora ya empieza a sentirse el verano en Posadas, en Misiones en general. 24 minutos. Está habilitado y se viene Barinaga. Mira al juez de línea. No levanta la bandera. Barinaga va por el primero. Barinaga jugó el pase al medio. Y cerró justo el rebote. ¡Gol! 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 De Guaraní. De Guaraní. De Guaraní. Antonio Franco a los 25 minutos. Emanuel Báez. Después que Cristian Barinaga desbordara con su desequilibrio habitual y tras una serie de rebotes desafortunados, Báez marca el primero, abre la cuenta aquí en Sarita, 1 para Guaraní, 0 para Bicop.
Bueno, y decíamos, ¿no? Que si bien quizá no desde el juego, no desde un dominio de juego, pero Guaraní había tenido las chances más claras de peligro. Ahora hay falta y tiro libre para Bicop en la puerta del área. El equipo de Ziegler que, más allá de las limitaciones por la cantidad de jugadores y demás, pero que está haciendo un buen partido, dejando una buena imagen. Por ahora, 1-0 gana Guaraní. En 25 minutos, el gol lo hizo Báez. Y vendrá esta acción a balón parado para el cuadro del Doradense, para el cuadro rutero. Intentando empatar el partido, ¿por qué no? Es una buena oportunidad, es un lindo tiro libre. Ahí vendrá el zurdazo fuerte. ¡Qué cerca pasó esa pelota! Buen envío, buen disparo. Había sido Cerrudo. Se salva Guaraní Antonio Franco. En 26 está ganando 1-0, gol de Báez. No podía Barinaga. La peinaban para allí. Aparecía Cerrudo. Lateral para Guaraní, lo va a hacer el Tarrito Pérez. Cerca está Domínguez. Prefiere retroceder para Cristian Barinaga. Barinaga de vuelta con el Tarrito Pérez. Pérez para Barinaga. Ahí está Cristian. Pelota puesta por el medio de la cancha para Darío Cardoso. Y ahora Abelo. Nuevamente Cardoso. Desde el círculo central Cardoso. La conexión que venía con Báez, autor del gol. Y ahora Roa, del centro de Manuel Roa para que venga Domínguez. No pudo pararla Brian. Era una buena jugada. Ahora sí. Hizo una buena acción colectiva. El equipo de Marzuk. Cabeceaba Abelo afuera. Lateral en favor de Bicop del Dorado. En 27 y medio está ganando Guaraní 1-0. Lateral para el conjunto rutero. Estamos en Verbo Producciones. Viviendo el torneo regional amateur. La busca Portillo. La va a pelear Portillo. Se le saca bien Ángel Piz. Barinaga. Y viene la contra de Guaraní ahora. Muy buena acción. Atención. Brian Domínguez va por el segundo del centro del medio. ¡Oh! El arquero. Muy bien el arquero Torales. Salva esa jugada. Bueno, y que se cuide, deberá cuidarse Bicop porque en su afán de ir a buscar el empate no deberá dejarles espacios a los jugadores de Guaraní. Está claro que Guaraní con espacios es un equipo letal. Envío largo de Flores. Apenas Mirona va a buscar ahora número 7 para Gil Domínguez. Le queda Barinaga. Barinaga que gira. Falta en ataque. Falta en ataque de Brian Domínguez. A mí no me pareció esta jugada. No me pareció falta en ataque. Lo señala Leonardo Junque. Estilo libre para el rutero. Ya lo hacen. Sale jugando Portillo. La recupera Piz. Aquí el ex hombre de Sarmiento. Ángel Piz con Brian Domínguez. Nuevamente Alan Almirón. Atrás para Ángel. El número 8. Piz con Cardoso. Se mueve presionando alto. Bicop del Dorado. Pero Guaraní hace circular de balón con Flores. Y luego con la presencia de Abelo. Daniel Abelo, amonestado en el equipo franjeado. Ángel Piz. Buen pase profundo. Está habilitado Barinaga. Estaba habilitado Barinaga. Aquí para mí se equivoca en línea. Benítez para mí estaba habilitado. Había un jugador de Bicop que acompañaba a Barinaga. Bueno. Estilo libre indirecto para Bicop. Levanta esa pelota Torales. La va a buscar Brian Domínguez. La tiene Domínguez atrás para Tarrito Pérez. Pérez jugando con Piz. Construye desde el fondo. Báez, autor del gol. Y nuevamente Darío Cardoso. Pivoteando Cardoso. Conectando con Ángel Piz. Pasillos centrales del campo de juego. Falta ahora. La comete Tomás Ríos. Es contra Ángel Piz. Estilo libre para Guaraní Antonio Franco. En media hora gana 1-0. El equipo posadeño.
Agradecemos a Dinicri, que nos escribe diciendo aguante Verbo, siempre apoyando el fútbol misionero. Muy bien. Muchas gracias. Así es, en cada cancha está Fernando Martino, cada vez con más equipamiento. Fernando llega con baúles, con camiones. Impresionante. Almirón que busca esa pelota. Va cubriendo Manuel Duarte afuera. Lateral que corresponde a Guaraní Antonio Franco. En 31 esto está por ahora. 1 para Guaraní, 0 para Bicope. Gol lo hizo Baez a los 25 minutos. El Tarro Pérez. Barinaga habilitado. Barinaga para el centro. Le pegó al arco. Barinaga al rebote. 2 tiempos tonales. Busca su gol Barinaga. Bueno. Está bien. Tiene con qué. Cristian, que recordemos que ya marcó 3 tantos en el campeonato. 2 a Nacional de Piraí en este estadio. Y 1 a Bicop justamente cuando jugaron en el Dorado. El otro lo hizo Alan Almirón. Lateral para Guaraní Antonio Franco. Un saludo grande a toda la gente que está siguiendo la transmisión a través de Twitch y a través de Verbo Producciones Oficial, el canal de YouTube. Cuéntenos, escríbanos, cuéntenos en dónde están mirando el partido. Lo pusieron por ahí en la televisión, mientras comen una picadita, un asadito, una pixita, algo. Seguramente es un lindo horario para ver un partido de fútbol misionero y disfrutar de algo fresco. Alguna rica comida con amigos, con amigas, con familiares. El fútbol misionero que nos convoca hoy. Buena pelota para Barinaga. Quiere el suyo. Cristian va por el segundo. Barinaga. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. De Guaraní. De Guaraní. Antonio Franco. Cristian Andrés Omar. Barinaga siempre presente. A los 32 minutos. Guaraní 2. Bicop 0. Cristian Barinaga. Bueno, anotemos entonces cuarto gol para Cristian en el campeonato. Otro pase frontal. Venía esa pelota, la saca Torales. 2-0 gana Guaraní en esta noche de fútbol. Aquí en Posadas estamos a Verbo Producciones. Lateral que va a ser Martín González. El Tarrito Pérez que arremetía. La toma ahora y se viene Baez. Jugando con Piz. Buena intercepción. Levantan ahora para que se venga toda marcha. Rodríguez. Afuera. Saque desde el arco para el equipo. En realidad tiro libre directo para Guaraní Antonio Franco. En 34 minutos. Gana Guaraní 2-0. Goles de Baez y de Barinaga. Con este resultado Guaraní sella la victoria en el grupo. En la zona 4. Con 10 unidades. 3 victorias y un empate. Sale jugando Bicop. Pelota puesta para la corrida de Portillo. Antes aparecía Velo, luego Roa. Ahora Roa nuevamente. Cambio de frente muy bueno para el Tarrito Pérez. Viene Barinaga. La dejará salir. A presionar en la presencia de Cerrudo. Y ahora buscaba Martín González. Anticipa Piz afuera. Lateral para Bicop de Dorado. 35. Esto está 2-0 para la franja. Qué buena acción para Cerrudo. Corre Cerrudo. Va hasta el fondo. Afuera. Saque del arco para la franja. Somos Verbo Producciones. Escríbanos, cuéntenos. Así como nos escribió recién Inicri. Cuéntenos en qué lugar del mundo están sintonizando la transmisión de Verbo Producciones. ¿Están en Qatar? ¿Han sido algunos de los privilegiados que han podido viajar a Doha y están allá viendo el partido? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Tarro Pérez. Estaba sacando Duarte. La revolea después Fischer. Cambio de frente de Ángel Piz para Roa.
Va a robar el pase de Roa. Anticipaba bien Fischer. Nuevamente la salida entonces con Portillo. Era Núñez, el número 8. Falta contra Núñez. Tiro libre para Bicop del Dorado. Pis hizo la infracción. Tranquilos, amigos. 36. Corre Bicop. El envío al arco. Oh, bueno, no es bueno el remate. Será salida de arco para Guaraní, que gana por 2-0 con goles de Báez y de Barinaga. Va sacando el arquero Flores. Por banda izquierda, Abelo. Rebota por allí Cardoso, la presión de Rodríguez. Bien por Barrientos y ahora va jugando con el Tarro Pérez. Se le muestra a Piz. El pase vino para Piz. La dejó pasar para Almirón. Todavía con poca participación Almirón en el partido. La Bartolea Barrientos. La saca Barrientos, corre Almirón, pero el balón a las manos del arquero de Matías Torales. Sacaba Torales. El Tarro Pérez. La peina, la deja corta. Ángel Piz anticipa con infracción. Va a tiro libre para Bicop del Dorado. Eso marca Junque. Leonardo Junque, el árbitro del partido, lobereño. Hay tiro libre para Bicop del Dorado. Va el cuadro rotero por el gol del honor. Por el descuento. En esta noche aquí en Sarita, Villa Sarita. El centro que va al segundo poste, la peinaron. Casi, ¿eh? Entraba Ríos. El Bartoleo que venía. Corre por la pelota Cristian Barinaga, no podía llegar. Báez en acción ahora. Anticipa muy bien el hombre del Bicop del Dorado. Se interpone correctamente Torres. Lateral para Bicop. Otra vez lateral para el equipo rutero. Allí Portillo. Arremete Fischer. Foul ahora. Tiro libre para Bicop. La falta fue de Barrientos. En 38 gana 2-0 Guaraní. Estamos aquí en Posadas, en Villa Sarita. En el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. A ver qué ocurre con esta acción de peligro. Con esta jugada prometedora. Bicop que se desperdiga por el área. El centro va para Flores. A las manos del arquero. Flores sin problemas, sin falta tampoco. Sale Flores para Almirón y ahora Guaraní responde por el tercero. Muy buen pase para la corrida de Pi. Segundo poste. Báez. No la pellizcó Manuel. Tampoco Barinaga. Se zafó Bicop. Esto sigue 2-0 para la franja. Va a salir el arquero Matías Torales. 2-0 gana Guaraní aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Allí el número 1. Revienta Torales. 40 minutos del primer tiempo. En Villa Sarita estamos en Posadas. Parecía mano. El hombre de Bicop cabecea Almirón. La Bartolean. La busca ahora Cardoso. La recupera Bicop. El pase que venía para Rodríguez. Corta muy bien. Barrientos toma la lanza. Sacó Barrientos por el costado izquierdo. Jugó con su compañero Barinaga. Le quedó larga la pelota de Cristian. Por eso la recupera Bicop del Dorado ahora. Parecía falta. Era falta. Fuerte falta. De Abelo. Ojo que si es Abelo está amonestado. Una falta fuerte en la mitad de la cancha. Salió a cortar el hombre de Guaraní. Y en 40 minutos. Ojo porque si es Abelo está amonestado y lo va a echar.
ya tiene una amarilla. El número 2 de Guaraní. Fue una falta fuerte realmente la que hizo el ex Crucero del Norte. Le habla el árbitro Junque. Me parece que lo iba a amonestar. Y cuando se dio cuenta que si lo amonestaba lo echaba, le perdonó la vida. Ah, no, a ver. Era el 2, ¿no es cierto? Ah, entonces no, está bien. Abelo era el 6. El amonestado es el 6, está bien. Pero también era para amarilla entonces, para mí. Barrientos. Pero no pasó nada. Aquí hay offside ahora. Tenemos 41. Recordemos entonces amonestados. Abelo en Guaraní y Fischer en Bicop del Dorado. Los goles, Báez a los 25, Barinaga a los 32. ¿Habrá más? A ver, ahora se viene Domínguez, Brian Domínguez. Buen enganche del número 7, ahí está Brian Domínguez, suelta la pelota, levanta el envío muy fuertemente al Mirón. Afuera, el saque de arco para Bicop del Dorado en 41 y medio. Va a sacar el arquero. El arquero es Martín Torales. Arrevienta Torales, la peinaban para aquel sector. La busca Rodríguez. Es alto, tiene buena altura. El número 10 de Bicop. Otra falta ahora de los jugadores de Dorado. Tiro libre para Guaraní. En 42 minutos. Partido 2-0 para la franja. Con este resultado se corta solo. Si bien ya había ganado su grupo, pero compartía con 7 unidades la cima Guaraní contra Nacional. Con Nacional, bueno, ahora se va a 10 y claramente gana su grupo del cuadro misionero posadeño. Que el otro es de Piraí. Pérez. Ángel Piz. El toque corto con Darío Cardoso. De vuelta para Piz y ahora con Barrientos. Y después con Flores. Ahí está Eduardo. El pase de Eduardo. La conexión con Abelo. Bien abierto está Roa. Prefiere jugar en corto con Cardoso. En la media luna va el número 5. Se demuestra Ángel Piz. Prefiere levantar ahora para Báez, que salió de su posición. Aparece como un enlace. Sorprende a sus contrincantes. Pase frontal. Barinaga va por el tercero. Aquí va Cristian en el centro para el segundo poste. Abajo del arco. Domínguez. Yerra era el tercero de cabeza. Cabeció mal. Brian será en consecuencia saque de arco para Bicop. Aquí la maneja Bicop. Con Ríos. A los pies de Cardoso. Cardoso con la presencia de su compañero de Abelo. Cardoso. El Tarro Pérez sin marca. El chaqueño levanta hacia un campo de frente bueno para Barinaga. Offside de Barinaga. Me quedó la duda. Otra vez me parece que Lucas Benítez no estuvo certero en esta. Responde Bicop ahora. La deja pasar Ríos. La juega para González. Levantan la pelota bien por derecha. Está habilitado y se viene ahora. Pero no puede llegar Caruso. Era el número 4. Era Torres. Lateral para Bicop. En 44 minutos. La pelea. La vuelve a tomar entonces Guaraní con la salida de Báez. Quedó golpeado un hombre de Bicop. Quedó sentido. El número 9. Nahuel Portillo. Tenemos ya 45 minutos de este primer tiempo. Por ahora 2-0. La noche con público. Sí, con público. En Villa Sarita. Quizá uno esperaba un poco más. Pero fin de semana largo también. Mucha gente viajó. También ya estamos en época de mundial y bueno, la gente empieza a guardarse un poco en sus casas esperando ver a la escaloneta. La va sacando Torales afuera. Lateral. 45 minutos. Ya estamos jugando sobre el tiempo adicionado. Que
No hemos visto cuánto ha sido. Junque no lo ha señalado. Flores. La cabecearon los de Vicovenses, los ruteros. Barinaga de primera, muy bien. Para Roa. Trasciende medio campo Roa. Era Baez. Ahora Roa, muy bien. Muy buena jugada. Va Guaraní por más. Insaciable. El equipo posadeño. Con Barinaga. Con Darío Cardoso. Buen quite ahora. La gente de Vicov. Y el pase de Pis es muy bueno para el Tarrito Pérez. Gran conexión con Brian Domínguez. Ese centro rasante. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! A los 46. Alan Almirón. Una muy buena jugada colectiva. El broche de oro fue de Alan. Guaraní 3. Vicop 0. Victoria, goleada de Guaraní. Casi que diríamos que el segundo tiempo va a estar de más. Pero por supuesto que jugarlo. Gana 3-0 el equipo de Carlos Marzuk. Confirmando que es candidatazo. Final del primer tiempo. Aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Está ganando Guaraní Antonio Franco por 3-0. A los 25 abrió la cuenta Baez. A los 32 Barinaga. Y a los 46 Alan Almirón. Los 3 goles con los cuales Guaraní se está imponiendo al cabo del primer tiempo contra Vicop del Dorado y se asegura el primer puesto. Ya lo tenía, pero lo reconfirma con 10 unidades y una victoria contundente. Vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos en Verbo Producciones. Estamos en Twitch, estamos en YouTube. Está ganando Guaraní por 3-0.
Creo que uno de los que se fue Brian Domínguez, el número 7. Porque Almirón aparece ahora por aquel sector. Y el otro que se fue Barrientos, el número 2. Reemplazado por Enrique Villalba, Quique Villalba, el ex hombre de la picada. Aquí va buscando la pelota del conjunto franqueado. No, ese Tarro Pérez el que se fue. Tarrito Pérez. Entonces. Estamos así porque no hay cartelería, hay que adivinar qué pasó. Bueno, Tarro Pérez entonces no está más en la cancha. Y creo que Brian Domínguez tampoco. Aquí sale Juan Davilo. Balón para Cristian Andrés Barinaga. Cambio de frente de Barinaga. Bien.
puesta para la presencia de Barrientos, de Domínguez. Ahí se viene Almirón, en el centro de Almirón, pasado, la quieren bajar, no pueden. El balón que va revoloteando por el campo de juego. Pelea Ángel Piz, también presiona por allí Báez. Quiere molestar Lazaneo, el paranaense. Juego de Piz, abierto por derecha. Ataca esa pelota ahora Domínguez. Creo que se fueron finalmente Barrientos y Pérez, pero ya lo vamos a chequear. El pase que venía para Barinaga, Barinaga no la vio. Se viene Bicop ahora, va por el descuento. Bicop, buen corte, buen quite de Manu Roa que vuelve atrás para Eduardo Flores. Primeros 2 minutos por ahora, 3-0 para Guaraní. Sale jugando Quique Villalba, Darío Cardoso, Barinaga que pivotea. Nuevamente con Quique Villalba, la pelota puesta para el número 9, para Alan Almirón. La conexión con su compañero viene, cae al suelo Domínguez, foul. Tiro libre para Guaraní. Y confirmamos entonces que salieron el Tarrito Pérez y Barrientos. El 2 y el 4. ¿Qué ocurre? Al entrar Lazaneo, Almirón pasó a jugar como volante o carrilero por derecha, extremo. Y Domínguez un poco más atrás. Las variables que hizo Marzuk. Ataca Guaraní, va por el cuarto, el equipo franjeado, el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, de Guaraní, de Guaraní. Antonio Franco, un gol extraordinario. A los 3 minutos lo convierte Manuel Roa. Pero qué golazo. Aquí en Villa Sarita ahora el partido está 4-0. Sorprendente gol de Roa con un zurdazo letal. Qué definición de Manuel. El triunfo que se acrecienta para Guaraní. 4-0 gana la franja. Y aquí va por más. Buen quite ahora de Ríos. El cambio de frente para Alan Almirón. Le va a pasar Domínguez. Allí Almirón juega para Brian Domínguez. El centro del número 7. Pasado. La pinchaban. Vuelve a tomarla Almirón. Aquí Alan. El juego de Almirón. Buscando a su compañero. Elude la marcación. Toca para Barinaga. Almirón adelantado. Indirecto para Bicop. ...4-0 gana Guaraní, Antonio Franco. Somos Verbo Producciones. Estamos aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Quienes hablan Marcos Magas, la producción integral. Y la cámara de Fernando Martino. El cabecilla de Verbo Producciones. Bueno, y se va a empezar a ver seguramente, ya se está viendo, pero se va a empezar a ver cada vez más lo que mencionábamos en el primer tiempo. Bicop no tiene variantes. No tiene más de 11 jugadores, quizá 12. Entonces no puede mover de banco Ziegler. Guaraní sí lo hace. Y el desgaste físico que hizo Bicop en el primer tiempo le va a pasar factura, sin dudas. Roa. Allí la pifia del defensor, saque de banda. Corresponde a Guaraní. Cuéntenos, escríbanos, díganos dónde están viendo la transmisión. ¿Con quién? ¿Están compartiendo? ¿Alguna tableta, algún celular? ¿Conectado con HDMI a la televisión? ¿Un asadito, una pixeada? Una choripaneada, ¿por qué no? Una pancheada. Aquí se viene Guaraní. Almirón, buen pase profundo, corre Domínguez. Anticipa Fischer. Capturó Fischer. Pelota fuera, saque de marco para Bicop del Dorado. Recordamos, como decíamos, mañana por la zona 3, la otra zona que tiene equipos misioneros, va a disputarse un partido muy interesante en el Jardín América entre Timbó y Mitre. Mitre buscando ganar para igualar a la picada, pero por diferencia de gol quedarse con el grupo.
Timbó, ¿por qué no? Soñando con ganar y tal vez clasificar como uno de los mejores segundos. Partido interesante. Grupo más abierto ese. Aquí Guaraní ya lo ganó y va por más. Con la corrida de Almirón, el enganche de Alan. Sigue Almirón, pase profundo para Barinaga. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco a los 7. Cristian Andrés Omar Barinaga. Guaraní 5. Bicop 0. Un triunfo inapelable el de Guaraní. 2 goles de Cristian Barinaga, que llega a 5 en el torneo. También había hecho un doblete contra Nacional de Piraí aquí. Y ya lo había convertido a Bicop allí en El Dorado. Hace un par de semanas. Un partido que se jugó un martes en cancha de Hogar y Selva. Quiere más Guaraní. El centro que va, cabezazo. ¡Oh! Era de Baez. A las manos del arquero de Martín Torales. Agradecemos a la gente de Guaraní Antonio Franco, gentilmente con agua y con algunos presentes por el Día del Periodista Deportivo, de las periodistas deportivas también. Como siempre, espectacular la atención aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Sale Eduardo Flores. Juega por lo bajo para el número 6, para Abelo, amonestado. Abelo con Piz, Piz para Barinaga, de vuelta con Ángel Piz. Se proyecta Rua, autor de un golazo. Viene Manu Rua, buena acción de Rua, escapó. Va para Trivelis, zurdo, el centro pasado del segundo poste. Muy fuerte. El centro llegó un poco tastabillando Rua. Por eso es salida para Bicop ahora. En 9 minutos gana Guaraní 5-0. Lazaneo, qué bien le hizo Lazaneo, va Lazaneo, corner, tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Lazaneo estuvo en aquel equipo que disputó el torneo y jugó la final contra Central Norte de Salta, año 2019. Perdió 1-0 aquí y 2-0 en Salta. Guaraní Antonio Franco. Lazaneo fue uno de los jugadores importantes, goleador de ese equipo, el entrerriano. Si no me equivoco, no pudo jugar la final por una lesión. En Salta no pudo jugar. Tiro de esquina para Guaraní. Va por el sexto. Se produce la acción. Hay un buen quite del hombre de Bicop. No obstante, ya lo toma Piz. Suelta para Barinaga. El remate de Barinaga. La pelota quedó dando vueltas en el área. La buscará ahora Domínguez. Allí arremete ahora Ángel Piz. Suelta Piz, conecta con su compañero. Era Abelo. Le queda a Baez. Hay un quite de Torres. Tiro de esquina para la franja. En 10 minutos gana Guaraní 5-0. Ya vendrá el córner desde la izquierda. Para pegarle está Barinaga. El centro de Cristian Barinaga. ¡Ah! Parecía adentro, que no dice el juez. El remate después. Parecía esa pelota dentro del arco, pero rápidamente en línea Augusto Pereira dijo no. No digan sonceras. Y después no pudo entrar. Recordemos, el árbitro principal es de Oberá, Leonardo Junque. En realidad la terna arbitral es de Oberá, Junque, Benítez y Pereira. Es probable que Junque, más que de Oberá, sea de la zona de 25 de mayo, de por ahí, de Albapose, pariente de Jonathan y de Richard, ¿no? Me imagino. Saludo grande a la familia Junque. La maneja Flores. El toque de Flores que venía. La conexión que va con la corrida de Almirón. Tocó Almirón. Jugó para Brian Domínguez. Está habilitado Almirón. Va por más. La pelota queda abollando. Piz. Qué lindo. Remate de Ángel Piz. Se va muy cerquita
En consecuencia, saque de arco para Bikov. Saludo grande para Gastón Mazur y para Emiliano Facu Pérez. Ahí compartiendo en Twitter. Guaraní va por más. Atención, pelota puesta por izquierda para Báez. No llegó. Está jugando Bikov del Dorado. Ahí se le escapa a Torres. Lateral para Guaraní, Antonio Franco. 12 minutos. Estamos en el Clemente argentino. Fernández de Oliveira. En la cancha de Guaraní. Gana el equipo posadeño. Ya clasificado a la siguiente ronda. Pero confirma su poderío. Guaraní Antonio Franco. Mañana veremos si Mitre, otro equipo posadeño, se mete en la siguiente ronda. Si la Picada también puede seguir su trayectoria en este torneo regional amateur. O si Timbó da la sorpresa. Y también, muy probablemente, pero todavía nada confirmado, Nacional de Piraí está esperando para clasificarse a la siguiente instancia. Nacional de Piraí sumó 7 puntos. Solo superado por estos 3 que está tomando Guaraní ahora contra Bikov. Guaraní Nacional, recordemos, fue la final de la Liga Provincial este año de fútbol masculino, que tuvo la victoria de Guaraní. Aquí sale jugando por la banda derecha Brian Domínguez. Va Domínguez, la pide al Mirón, la tocan para Alan. De vuelta con Domínguez. Aparece en acción el hombre de la franja, la toca ahora para la corrida de Lazaneo. Soltó por derecha, remata el arco. ¡Oh! No llegó a pellizcar la Báez. Tenía el sexto del cuadro de Villa Sarita. Esto continúa. 5-0 para Guaraní en 14 minutos de juego. Vamos a ir repasando de a poquito las otras zonas, los otros grupos. Más que nada la zona litoral norte, que es lo que nos interesa porque son los rivales potenciales de los equipos misioneros, ¿no? En la zona 1, el líder es Sol de América de Formosa, 6 unidades. Después aparece Defensores del Rosario de Formosa y Defensores de Formosa, 3 y 2 puntos para cada uno de ellos. Enseguida continuamos con el repaso de los grupos, pero ahora hay tiro libre para Bikov, que va por el gol del honor, el descuento. Le va a dar a Portillo, era de Núñez. Centro de Núñez, pasado. Levanta los brazos como diciendo, dale, cabeceó una pelota, hermano. Saque de meta. En otro de los grupos de la zona litoral norte aparece Chacra 8 de Formosa, equipo siempre difícil. Tiene 7 puntos, 4 para Recreativo Juventud de Clorinda y 2 para Libertad de Clorinda. Libertad ya está eliminado del campeonato. Las zonas 3 y 4 ya las contamos, son los de los misioneros. Enseguida vamos con las 5, pero antes, esta jugada de peligro. Construye Guaraní, va por el sexto. Quiere la media docena el equipo de Villa Sarita. Posadas. Ángel Piz. Soltó para Milón, jugó para Domínguez. Ahí vendrá el servicio de Domínguez. Pelota al segundo palo, Lazaneo. El paranaense jugó para Barinaga. ¡Qué lindo zurdazo de Cristian! Apareció el arquero Torales para mandarla al córner, tiro de esquina para Guaraní. Cristian buscando su truco del sombrero, su hat-trick. El Barigol. Aquí va justamente Barigol. Bari, el rebote. Le queda Piz. Se desvía ahora. Bueno, de carambola también parecía entrar. Ahí saque de arco. Bueno, decíamos, zona
zona 5. Clasificado ya Madariaga de paso de los libres, 15 puntos, puntaje ideal para Madariaga. 7 para Victoria de Curuzú-Cuatiá, viejos conocidos, Madariaga y Victoria de Curuzú-Cuatiá. Ya eliminados San Lorenzo de Montecaseros y Puente Seco de paso de los libres. San Lorenzo de Montecaseros, equipo centenario, estuve en su estadio hace poco tiempo. Muy buena gente la de Montecaseros. Estaban muy contentos por poder participar del torneo, pero por supuesto no se compara a nivel futbolístico de Montecaseros con lo que viene haciendo Madariaga y lo que viene haciendo Victoria de Curuzú-Cuatiá. 17 minutos. Está ganando Guaraní 5-0, 2 de Barinaga. Uno de Baez, uno de Almirón, uno de Roa, un golazo de Roa. Aquí falta tiro libre. Después agarren en la barrita de tiempo. Después del partido, y váyanse al minuto 3 del segundo tiempo y van a ver el golazo que hizo Roa, un zorrazo monumental. De lateral zurdo, ex hombre de Mitre. Aquí la tiene a Beilo. Toca Beilo para Quique Villalba. Corre Enrique, toca por derecha. Juega Enrique Villalba para Brian Domínguez. Brian Domínguez. Conecta en el fondo con su compañero. Aparece en acción ahora Barinaga. Soltó muy bien la pelota. Quiere más Guaraní, centro pasado. Baez. Para mí, con cierta displicencia. Saque de arco para Bicop de Dorado. 5-0 gana Guaraní. En la otra zona, también en la zona 6, ya clasificado Ferroviario de Corrientes. Equipo siempre chivo. Ferroviario de Corrientes, 10 puntos. Después expectantes Huracán de Goya, de Zabalero, con 7 unidades. Huracán de Corrientes y Central Goya, con 6. Muy peleada esa zona. Que veremos a quién termina clasificando. Además de Ferroviario, por supuesto. Aquí ataca Guaraní. Va por más el equipo de Carlos Marzuk. Se la lleva Domínguez para ir hasta el fondo. Domínguez presionado, soltó para Cardoso. El centro de Cardoso. Barinaga la deja pasar. Empuja Torres. Molesta Ángel Piz. Falta. Tiro libre para Bicop. En la zona 7. Ya clasificado Defensores de Puerto Vilela, Chaco. Están ahí pendientes América de General José San Martín. A ver qué pasa con esta jugada. Domínguez, offside. Decíamos, América, General José de San Martín. Deportivo Fontana con 7, 9 para América, 13 para Defensores ya clasificado. Con 0 ya eliminado Deportivo Cuom, de Pampa del Indio. 0 puntos para el Deportivo Cuom. En la zona 8, ya clasificados Resistencia Central de Chaco y Alianza Campo Largo, 10 y 8 puntos cada uno. Eliminados Deportivo Cultural de Castelli y Deportivo Comercio de Santos se elimina, 5 y 4 puntos. Ya seguimos. A ver si Bicop consigue el gol del descuento. Fíjense, ya Rodríguez llega con un tranco lento, cansado, agotado. Lateral para Bicop del Dorado. 20 minutos tenemos del segundo tiempo. Gana 5-0 Guaraní. No hay receptor. Buscaba, pero no podía Pereira. Bueno, y en la última zona que nos quedaba a nombrar, la zona 9, ya clasificado Villa Elena de La Verde. Cerquita está Villa Alvear de Resistencia con 5, 7 para Villa Elena y 1 eliminado Boca Juniors de Quitilipi, Chaco, 1 punto nada más. Así los equipos más prometedores para el fútbol misionero, por los que pueden ser los rivales, ¿no? Por eso. Aparece Ferroviario, aparece Fontana, aparece Chacra 8, ¿no? Como equipos posibles rivales más adelante de cualquiera de los misioneros. Victoria de Curuzú-Cuatiá. Guaraní buscando su tercera final y el ascenso definitivo, ¿no? La tercera es la vencida, dicen. 2019 perdió contra Central Norte de Salta las finales y este año perdió contra Juventud Antoniana de Salta. En Santiago del Estero, cancha de Güemes. El envío pasado para el segundo palo. Cristian Barinaga.
A por el sexto Guaraní, el envío que viene para Almirón. Sale el arquero, upa. El golpe entre Almirón y Torales. Pero el que más sentido quedó es Alan Almirón, el gato. Un golpazo, salió bien el arquero a tapar ese envío. Y chocaron fuerte. Aquí nos cuenta el productor. El martes se hace sorteo de la zona, ¿no? Porque este fin de semana se va a definir todo. Hasta la sexta fecha ya termina. Sabemos que Guaraní ya está clasificado. Pero hay que ver también qué pasa con los segundos. En ese sentido, cuando uno repasa la tabla de los segundos, clasifican los 3 mejores segundos. Hoy por hoy Nacional de Piraí está clasificándose. Tiene 7 unidades. Villa Alvear de Resistencia tiene 5. Y Mitre, por diferencia de gol, también se está clasificando con 4. Pero Mitre, atención, ganando Mitre mañana, puede ganar su grupo. Y puede hacer que la picada sea el segundo. Cuidado con eso. Después están Recreativo Juventud de Clorinda con 4. Y ya un poco más complicado, pero aún con chance, Defensores de Rosario de Formosa con 3. Juegan mañana. Exactamente, todos los segundos juegan mañana. Y lo que decíamos, bueno, Timbó tendría una mínima chance, pero tendría que ganarle a Mitre y esperar que no sumen ni Recreativo Juventud ni Defensores de Rosario. Y ahí podría llegar a clasificarse el equipo de Jardín América. Así que también para Timbó de Jardín América puede haber una mínima esperanza. Exactamente, podríamos tener 4 misioneros. Eso es muy bueno. Y uno imagina que con cruces, ¿no? Misioneros para la siguiente ronda. Aquí tenemos 24 minutos. Gana Guaraní 5-0. Baez, Barinaga, Almirón, Roa y Barinaga. Así el orden de los goles. Si vienen los cambios, siguen los cambios. Se vienen De la Cruz y Feister. Uno de los que se va es Ángel Piz. Cuando ingresa Feister. Y también se fue. Creo que se fue Darío Cardoso, ¿no? Bien. Cambió entonces el doble 5. De la Cruz y Feister ahora. El centro que va a Barinaga. ¡Ay! ¡Qué cerca estuvo esa pelota! ¡Qué cerca estuvo! Repasamos entonces la salida de Darío Cardoso, el ingreso de Ataliba Feister, el ingreso de Lautaro de la Cruz y la salida de Ángel Piz. Feister es uno de los refuerzos de Guaraní, viene de Boca Unidos, volante central. Y aquí suma al menos 20 minutos. Falta justamente de Feister. Tiro libre para Bicop de Dorado, que se despide del campeonato. Ya eliminado Bicop, habiendo perdido todos sus partidos el cuadro doradense. Sale jugando de fondo Bicop, el rutero. Aquí la cobertura es buena de Avilo. Roa. Cae al suelo Roa, no es nada. Lateral para Bicop. Lo va a hacer Juan Carlos Rodríguez. Intenta llevársela ahora González. Ahí está el número 11, González. Pase filtrado de González. Traba contra Avelo. La recuperación de Baez. Feister. Quiere el lazaneo. Era Almirón. Anticipaba muy bien y quitaba esa pelota a Portillo. Número 9. Viene Portillo. Hace un rodillo. Quiere a Portillo. Pierde entre marca. Buena desde la Cruz. Y ahora Barinaga. Y va por más. Guaraní. Quiere el sexto. El equipo franjeado del centro pasado. Lazaneo. No pudo pincharla Juan Manuel. Tenía el sexto la franja. En 26. Esto sigue 5-0.
Ahí está Juan Malazaneo. Va Lazaneo. Como el surgido de las inferiores de Patronato. La tiene Guaraní. Pase para Cristian Barinaga. Ahí está el hombre surgido de Quilmes. Hincha fanático de Racing. Barinaga. No va a llegar Barinaga a esta pelota. La robó. Cristian Barinaga va por más. 6 el arquero. El arquero Torales tapó el sexto gol. Gran jugada de Barinaga. Buena actuación, buena respuesta del arquero. Tiro de esquina para la franja. Hay uno en centro de Barinaga. Bueno, muy fuerte. Quiere hacer un gol olímpico, Cristian, pero aquí se pasó de mambo. Va jugando Bishop del Dorado. Schweister. Tocó por derecha Schweister. Sale Brian Domínguez. Cerca está De la Cruz. Prefieren mandarlo al área. Allí la respuesta del fondo Rutero. Abelo. Pedían falta a los jugadores de Bicop. La toma Almirón. Por todo el campo de juego va Alan. Corre Almirón. La punteó para Barinaga. Quiere más. Cristian. Justo. Justito se la sacaba. Cerrudo, será lateral para Guaraní. 28. Juega por abajo. Roba. Abelo. Quique Villalba. La conexión con el número 15. Con Schweister. El ex hombre de Boca Unidos. El correntino. Nuevamente con Quique Villalba. Ya la hace rodar Guaraní. Hace circular la pelota. Va mermando las cargas. El cuadro de Marzuk, ya pensando en el sorteo del martes para saber a su próximo rival en la siguiente ronda. Cuando empieza lo bueno, digamos, de alguna manera. Este torneo regional amateur 2022 no se para por la Copa del Mundo. Eduardo Flores. Roa. 29 minutos, somos Verbo Producciones, estamos en Twitch, estamos en YouTube. Viviendo el fútbol y de bueno. El fútbol de AFA, de Consejo Federal. El torneo regional amateur. Ya casi pisando las 11 de la noche. Este viernes, previo a un fin de semana largo. Y previo al debut de Argentina en el Mundial. La pelota que van sacando del fondo los piscovenses, los ruteros. Cerrudo. Cambio de frente malo. La cobertura de Baez la estaba tomando ahora Velo. Allí jugando Dañina Velo. Barinaga, Abelo. Juega y hace jugar Cristian ahora. Va Barinaga verticalizando. Buena acción. De pase corto que venía para Baez. Aquí a corretear Schweister. Pegaba en el árbitro. Deja seguir porque era pase para Barinaga. Era pelota para Guaraní. Aquí está Cristian. Tocó por derecha Barinaga. Jugó para Domínguez. Almirón. Nuevamente Brian. Domínguez el centro pasado. Viene Baez. La baja de cabeza. Baez. No aparece ninguno de sus compañeros. La va sacando Rodríguez. Ya ha entregado Bicop. Sin siquiera poder casi pasar la mitad de la cancha. El cuadro doradense hizo todo el esfuerzo. Todo el desgaste en el primer tiempo. 5-0 gana Guaraní. Almirón, Barinaga. Aquí la lleva Cristian. Jugó por derecha para De la Cruz. Va Lautaro De la Cruz. Volando a nivel diestro De la Cruz. Domínguez lateral. Para la franja. Surgía De la Cruz. Schweister. Ahora balón que le va quedando en el fondo. Abelo. Que toca de zurda. Venía Schweister sin marcas. Verticaliza muy bien Guaraní ahora. Va jugando con profundidad con Almirón. Con Lazaneo.
Buen cambio de Lazaneo para Domínguez. Es un buen ataque. Y Lazaneo que casi marca el suyo. Saque de arco para Bicop. 32 minutos. Se desarma el equipo del Dorado. Gana Guaraní 5-0. Atención, pelota puesta para De la Cruz. Está habilitado De la Cruz, busca la profundidad, roba para allí, penal. Eso es penal. Lo agarraron de la camiseta Marinaga, increíble. ¿No lo vio Yunque en línea? No, lo que... Insólito lo que acabamos de ver. Lo agarraban de la camiseta como en el barrio, ¿viste? Cuando está pichado que no te hagan el sexto gol. Era un penal, pero enorme. Bueno. No nos sorprende lamentablemente esto, ¿eh? Decíamos que lo habíamos visto a Yunque contra Mitre y Timbó hace un par de semanas. Va por más Guaraní. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! El sexto. 6-0. Convierte Cristian Barinaga a los 33. El hat-trick. Guaraní 6. Bicop 0. ...34 minutos... ...3 goles de Barinaga... ...y llega a 6... ...en el campeonato... ...6 en 4 partidos... ...responde ahora el equipo del Dorado... ...haciendo la personal Rodríguez... ...ahí está Juan Carlos... ...levantó Rodríguez... ...buen cambio de frente... ...casi encuentra a su rival... ...saltaba Lautaro... ...De la Cruz... ...ahora... Va construyendo la acción Schweister, parecía adelantado Lazaneo, la toma de vuelta el hombre de Guaraní, aparece habilitado Bae, va por el séptimo Bae, el arquero rebote Lazaneo. Juan Manuel. Le faltó fuerza a esa pelota. 6-0 gana Guaraní, golea. El equipo franjeado, offside. Indirecto. Se vendrá enseguida Gastón Caruso, otro delantero. Probablemente sea el momento de la salida de Barinaga para que lo aplaudan, para que lo ovacionen. Hizo 3 goles Cristian. Le pega a Cristian. La va a tomar Flores. Eduardo Flores. 35 minutos de juego. Schweister. La conexión que venía para Barinaga. Schweister. Está el número 15. Va el correntino Schweister. Ya está cansado Cristian. Seguramente él será reemplazado ahora en un ratito nomás. Le corría pero no podía llegar Juan Carlos Rodríguez. Falta. Y el ataque dice de Roa. Tiro libre para Bicop del Dorado. En 35 minutos. Gana Guaraní 6-0. Y se va Cristian nomás. Ovacionado. Cristian Barinaga. 3 goles para él. A la cancha Gastón Caruso. Las 5 variantes hechas por el Guaraní. Y por si alguno recién se prende la transmisión y dice, che, pero Bicop no hizo ningún cambio. No. Bicop apenas llegó a 11 jugadores. Por eso también, físicamente, este segundo tiempo, Guaraní lo está pasando por encima. Y va por más Guaraní. Aquí va a buscarla Domínguez. ¡Gol! ¡Gol! Caruso. ¡Gol de Guaraní! A los 37 el recién ingresado Caruso. Lo primero que hizo fue marcar un gol. Guaraní 7,
Bicop 0, Caruso. Bueno, probablemente una de las goleadas más importantes del campeonato. De 7-0 de Guaraní sobre Bicop. Todavía hay tiempo para más. Recuerden que inmediatamente después del partido pueden volver a ver los goles, pueden ir a través de la barra cronológica retrocediendo, pueden repasar cada acción del juego. El partido queda colgado en la plataforma de YouTube, en el canal de Verbo Producciones. Acuerden ponerle un clic a la campanita para tener notificaciones cada vez que hay una transmisión. Y también pueden buscar Verbo Producciones en Twitch y ver las transmisiones en Twitch. Casi como el Kun Agüero, ¿eh? Así que busquen ahí. Cada partido de fútbol misionero, cada fin de semana, al menos un partido en Verbo Producciones. Aquí Guaraní va. La pelota va quedando bollando la pelea Caruso. La toma ahora sí. A toda marcha Brian Domínguez, de buen partido. Soltó Domínguez. A por más Guaraní, el centro frontal. Afuera, saque de arco. En 38 gana Guaraní. 7-0. Lazaneo. Pelea Lazaneo. Le va ganando ahí la posición Gastón Gauto. Ahora quiere llevársela a Portillo. Suelta bien Portillo. Traba bien. Posicionado por allí Roa. Lateral para Bicop. 39. Imagino que no va a adicionar nada a Junque. Sería un despropósito. Juan Carlos Rodríguez. Lo marca Velo. Quedó mal parado Guaraní ahora. ¡Upa! Qué fuerte fue ahí González. Arremete bien el hombre de Guaraní ahora. A toda marcha va la Franca. Era Domínguez afuera. Lateral para la franja. Y el arquero cae al suelo, queda sentido. Sin arquero no se puede jugar. Reiteramos, hoy he tenido muchas dificultades para completar el equipo Bicop. Faltando 15 minutos todavía no estaba la planilla firmada, hecha, porque el cuerpo técnico aguardaba por la llegada de algunos otros jugadores que habían estado fuera o estaban trabajando. Y de hecho, apenas si pudo completar el equipo titular, el cuadro rutero. Matías Orales es el arquero de Bicop que está caído. Buen partido para mí. De Orales, ustedes están viendo ahora al técnico, a Ziegler, charlando ahí con Portillo y con Torres. Ya este partido está más que liquidado. Se despide Bicop del campeonato con una dura derrota. Puede ocurrir. Esto es lo que tiene este torneo, al ser regional amateur sobre todo. Tenemos este contexto, ¿no? Equipos como Guaraní, con una historia, con otra performance, con otra institucionalidad. Y equipos con mucho empeño, que representan a ligas locales, ligas regionales, con menos presupuesto, con menos oportunidades, con mayor amateurismo. Bueno, a veces suceden estas cosas. Recordemos que el Regional Amateur otorga algunos ascensos al torneo Federal A, que ya es otro nivel. Allí está Crucero del Norte. De allí ascendió Racing de Córdoba el fin de semana pasado, ganándole
a Villamitre de Bahía Blanca a la final. Y en el Federal A estuvo hasta hace no mucho tiempo Guaraní. Ahí quiere volver el cuadro posadeño. Ya se reanuda el juego, 42 minutos. Guaraní ganando 7-0 el partido. A buscar la pelota ahora. Se viene Bicop. Quiere el de Leonor Rodríguez. Lo marca Velo. A ver qué hace Rodríguez. Buen pase filtrado. El giro remata al arco. Buen disparo de González. Afuera. Bueno, nos escribe Richard desde la Ferrere. Ese Richard, allí en la Ferrere, prendido de la transmisión de Guaraní Antonio Franco, siguiendo la franja, desde el AFE, del conurbano. La salida de Villalba, 43 minutos. Gana Guaraní, 7-0. Termina de confirmar su victoria en el grupo, en la zona 4. Hay falta y tiro libre para la franja. En el cierre ya del cotejo, 44. Mañana, reiteramos, en la otra zona se verá qué pasa con Timbó y Mitre. Si finalmente gana el grupo La Picada, si lo gana Mitre. Si Timbó por ahí se puede meter milagrosamente en la siguiente ronda. Bueno, todo eso habrá que esperar a mañana. Aquí tiro libre para la franja. Le da Almirón. Contrarreste de la gente de Bicop, que va por el del honor. Y quedó corto el pase a Rodríguez, muerto físicamente. Ahora la maneja Roa, 44 minutos. A toda marcha viene Báez. Va Manuel, el taco de Báez. La dejó en cancha. Ahora ahí. Bueno, le regaló una falta a Junque a Bicop. La pelada ahora para el conjunto rutero. 44 minutos. Gracias Richard. A full Richard ahí en el chat. El hombre del AFE. El NAFE. Alentando a la franja. Hay falta, tiro libre. 44 minutos. Y 23 segundos. Aquí la maneja, la va tomando Almirón. Quiere el octavo Guaraní. Es insaciable el cuadro de Marzuk y Abaca. El remate que va. En la frontal se la lleva muy bien. Y va por más de la Cruz. El octavo gol. Gol de Guaraní. A los 45. Lazaneo. Guaraní 8. Bicop 0. Bueno, una victoria contundente de la franja, que en ningún momento sobró el partido, que fue profesional, respetuoso con el rival, y se acabó lo que se daba. Damas y caballeros, aquí en Villa Salita, goleó Guaraní 8-0 a Bicop del Dorado. Abrió la cuenta Báez a los 25 del primer tiempo, aumentó Barinaga a los 32, a los 46 Almirón, para irse al vestuario. En el segundo tiempo, a los 3 un gol del vestuario de Roa, un golazo. A los 7 Barinaga. A los 33 nuevamente Barinaga de cabeza. A los 37 Caruso. Lo primero que hizo cuando entró, porque reemplazó a Barinaga, fue hacer un gol. Y a los 45 recién Lazaneo. Guaraní 8, Bicop 0. Una goleada contundente de la franja, que ya había ganado su grupo a la zona 4, pero que termina de cerrarlo con 10 unidades. Guaraní 7 para Nacional de Piraí, 0 para Bicop del Dorado. Recordemos, habrá que esperar hasta el martes para saber el sorteo, para saber los cruces de la siguiente instancia. Como ya hemos comentado, habrá que esperar también que otros equipos misioneros continúan. Probablemente Nacional de Piraí habrá que ver si como primero o como segundo. Mitre tiene muchas chances, pero deberá hacer lo suyo mañana contra Timbó.
y hasta el equipo de Jardín América tiene una oportunidad de poder meterse en la siguiente ronda, pero dependerá de muchas cosas. Se va la gente de Guaraní, cumplió con lo que correspondía el cuadro de Marsuk y con creces ha cumplido este partido. Un saludo grande a toda la gente que nos siguió, que nos acompañó. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando del otro lado, en YouTube, en Twitch. Y el agradecimiento, por supuesto, a Fernando Martino, que está de aquel lado de la cámara y que es el productor y el gran ideólogo de todo esto. Y bueno, que nos convocó para la noche de hoy. Aquí, quienes hablan, Marcos Magás, pero el trabajo genial y el equipamiento que tiene Verbo Producciones es cada vez mejor a través de la gestión de Fernando Martino. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Una gran goleada de Guaraní, 8-0. Uno dice, bueno, era quizá de esperar. Sí, puede ser en los papeles, pero hay que jugarlo. Guaraní lo hizo con profesionalismo, lo hizo muy bien. Bicop jugó un buen primer tiempo, no completó el banco de suplentes, por lo cual los 11 jugadores terminaron muy desgastados y sufrieron una derrota dolorosa. 8-0 ganó Guaraní, que pasa a la siguiente ronda. Bicop se despide del campeonato. Muchas gracias, muy buenas noches.